Vale, vamos a desgranar esto. La mayoría conoce la máscara blanca, la música dramática, el romance en los escenarios de Broadway o del West End. Totalmente. Pero, ¿y si la historia original fuera más oscura, mucho más compleja y sorprendentemente estuviera más anclada en la realidad de lo que imaginamos? Totalmente. Y esa es la misión de este análisis, ir más allá de las candilejas y la partitura de Andrew Lloyd Webber para descubrir la esencia de la novela que lo empezó todo, Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux. Ajá. Vamos a ver cómo un edificio real, el Palais Garnier de París, con sus propios fantasmas y secretos, se convirtió en el caldo de cultivo de una de las figuras más trágicas y aterradoras de la literatura gótica. Nos sumergimos entonces en la novela publicada por entregas entre 1909 y 1910. Eso es. Vamos a explorar los cimientos del mito, basándonos en un análisis detallado de sus orígenes, su trama original, que tiene giros que muchos desconocen, y cómo esta historia de obsesión, música y misterio se transformó en el fenómeno global que es hoy. Exacto. Exploraremos al hombre detrás de la novela, que era un personaje en sí mismo, y veremos cómo su experiencia vital dio forma a un relato que es, en el fondo, más un thriller psicológico que un cuento de hadas. Empecemos por ahí, por el autor, por Gaston Leroux, porque no era el típico novelista bohemio encerrado en una buhardilla. Su vida parece una novela de aventuras. Desde luego. Antes de escribir ficción, Leroux fue abogado, se pulió una herencia millonaria en el juego y acabó reinventándose como periodista de tribunales y corresponsal de guerra para el periódico Le Matin. Madre mía. Era un trotamundos, un hombre de acción que cubría juicios famosos, revoluciones, y era un devoto admirador de Edgar Allan Poe y Arthur Conan Doyle. Y ese bagaje es clave, ¿no? No es casualidad que la novela esté narrada como una investigación periodística. Para nada. El narrador se presenta como un detective que ha encontrado pruebas, que ha entrevistado a testigos. Leroux está aplicando las herramientas de su oficio a la ficción. Precisamente. Él enmarca la historia como un caso real que está resolviendo para el lector. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque mezcla esa técnica casi documental con hechos y rumores que eran absolutamente reales y que circulaban sobre el Palais Garnier. Claro, El edificio no es solo un escenario, es casi un personaje con vida propia. como la famosa escena de la lámpara de araña. Siempre pensé que era pura licencia dramática, pero resulta que no. Pues tiene una base muy real. En 1896, durante una función de la ópera Hell, uno de los contrapesos de la gigantesca lámpara de araña de bronce y cristal se desprendió, ¿Cómo? sí, por un incendio en el tejado y cayó sobre el público matando a una espectadora. Leroux toma ese incidente y lo magnifica. Lo convierte en un acto deliberado de terror por parte del fantasma. Es que eso es increíble. La caída de la lámpara es el momento que todo el mundo recuerda. Pero, ¿hasta qué punto se ciñó Leroux a la realidad? ¿Exageró mucho el suceso para darle más dramatismo o la crónica de la época ya era así de espectacular? Bueno, la crónica de la época lo trató como un accidente trágico, pero Leroux lo convierte en el punto de no retorno de la historia. Y a eso le suma otros rumores que ya existían, como el de un fantasma que rondaba el palco número 5, Ah, sí. o el de un joven pianista que se desfiguró en un incendio en un conservatorio y se refugió en la ópera. Pero la joya de la corona de esta mezcla de realidad y ficción es el lago subterráneo. El famoso lago donde Eric tiene su guarida. Eso sí que parece pura fantasía gótica. Pues existe. O, para ser precisos, existe una enorme cisterna de agua construida en los cimientos del edificio. No me digas. Sí, el arquitecto, Charles Garnier, se encontró con que el terreno era pantanoso y la presión del agua subterránea era un problema. Su solución fue brillante. En lugar de luchar contra el agua, la canalizó en un gran tanque abovedado que estabiliza toda la estructura. Vaya. A día de hoy, esa cisterna sigue ahí, y los bomberos de París la usan para entrenar buceo y natación en la más completa oscuridad. Leroux solo tuvo que tomar ese hecho y darle un toque siniestro. Es fascinante. Y buceando en los orígenes, hay un detalle para los más curiosos sobre su publicación original. La novela se publicó primero por entregas en el periódico Le Gaulois, y esa versión incluía un capítulo entero que no aparece en la mayoría de las ediciones posteriores. Efectivamente, un capítulo llamado L'enveloppe magique, el sobre mágico. Su contenido no se perdió del todo, ¿eh? Se redistribuyó en otras partes del libro cuando se publicó como novela, pero su existencia demuestra cómo la historia fue tomando forma poco a poco. Claro.
Leroux le estaba construyendo casi en tiempo real, añadiendo capas de misterio, como si estuviera construyendo los mismos pasadizos secretos de la ópera. Y toda esa complejidad del edificio y de la mente de Leroux se vierte directamente en la trama, que es mucho más oscura y violenta de lo que la gente recuerda, ¿verdad? Uf, sí, No empieza con un romance, sino con un asesinato. exacto. La historia arranca con la muerte de Joseph Buquet, un tromoyista encontrado ahorcado en los sótanos. Pero el médico forense determina que no hay marca de soga en su cuello. Ostras. Ha sido estrangulado por una fuerza invisible. Desde el principio se establece un tono de terror puro. Y en medio de este ambiente de miedo aparece la joven soprano, Christine Daae. Triunfa de la noche a la mañana sustituyendo a la prima donna, a Carlota. Ajá. Su amigo de la infancia, el vizconde Raúl de Chagny, la ve en el escenario y se enamora perdidamente de ella de nuevo. Pero después de la función, la oye hablar con una voz masculina en su camerino, que está cerrado por dentro. Cuando Raúl por fin consigue entrar, allí no hay nadie. Y es entonces cuando Christine le revela el secreto de su increíble progreso vocal. Ha sido instruida por el ángel de la música. El ángel de la música. Sí, un espíritu enviado por su difunto padre para guiarla. Es una explicación que mezcla la inocencia, la superstición y quizá una profunda soledad. Raúl, como hombre racional de su tiempo, no se lo cree. Piensa que alguien se está aprovechando de ella. Pero el ángel, que pronto se revela como el fantasma, o Eric, no tarda en mostrar su lado más implacable. Claro. Envía cartas a los nuevos gerentes de la ópera con exigencias muy claras. Y no son peticiones amables, ¿no? Exige que Christine sea la protagonista en la ópera Fausto y, muy importante, que le reserven el palco número 5 para su uso exclusivo. Siempre el 5. Y que le paguen un salario de 20.000 francos al mes. Los gerentes, por supuesto, se lo toman a broma, como si fuera un chantaje de poca monta, y pagan las consecuencias. Consecuencias que son humillantes y mortales. A Carlota, que desafía al fantasma cantando en lugar de Christine, le sale una voz de sapo en plena actuación. Literalmente. Croas en el escenario. Y justo después, la gigantesca lámpara de araña se desploma sobre el público. Ahí la broma se acaba. Es que el Eric de la novela no tiene nada que ver con el seductor enmascarado del musical. Se le describe como un cadáver ambulante, con una piel amarilla y tensa sobre los huesos, sin nariz, con los ojos hundidos que brillan en la oscuridad. ¡Qué imagen! Es una figura de pesadilla, pero al mismo tiempo es un genio absoluto, un arquitecto brillante, un compositor prodigioso, inventor, ventríloco e ilusionista. Es un monstruo, pero un monstruo renacentista. Y su guarida refleja esa dualidad. No es solo un escondite romántico con velas y un órgano. El libro describe una cámara de torturas que él mismo diseñó. Uf, sí. Una habitación hexagonal, cubierta de espejos que, al calentarse, crea un espejismo de desierto infinito para volver loca a la víctima. Es de una crueldad psicológica tremenda. Esa cámara es el escenario del clímax de la novela, que es mucho más tenso y brutal que en la mayoría de las adaptaciones. Cuando Eric secuestra a Christine, Raúl intenta rescatarla con la ayuda de un personaje misterioso conocido solo como el Persa. El persa. Sí, un antiguo conocido de Eric que sabe de lo que es capaz. Y acaban, como no, atrapados en esa cámara de los espejos mientras Christine es prisionera en otra habitación. Eric, consumido por los celos hacia Raúl, le da a Christine un ultimátum terrorífico. Le presenta dos opciones, simbolizadas por dos figuras pequeñas, un saltamontes y un escorpión. Si elige el escorpión, se casará con él y todos vivirán. ¿Y si no? Si elige el saltamontes, activará los barriles de pólvora que tiene almacenados en los sótanos y volará por los aires todo el edificio de la ópera, matando a todos los que están dentro, incluidos ellos tres. Es una elección imposible. ¿Casarse con un monstruo? ¿O ser responsable de una masacre? Y ella, para salvar a Raúl y al público, elige el escorpión. ¿Acepta casarse con él? Y aquí llega el momento que lo cambia todo. El verdadero punto de inflexión de la novela, que muchas adaptaciones suavizan o eliminan. Cuando están solos, después de su decisión, Eric, abrumado por una emoción que no comprende, le pide un beso de despedida antes de dejarla ir con Raúl. Ajá. Y ella, superando su miedo y su repulsión, no solo accede, sino que le da un beso en la frente. Es un acto de pura compasión, no de amor romántico. Exacto. Y el efecto es devastador para Eric. Se derrumba por completo, sollozando a los pies de ella. Un colapso total. Es que le confiesa que es la primera vez en su vida que alguien le besa voluntariamente.
Ni siquiera su propia madre lo hizo. Le daba la máscara para no tener que ver su rostro. Qué fuerte. Ese simple gesto de piedad humana lo desarma. Toda la rabia, la violencia y la amargura acumuladas durante una vida de rechazo se disuelven en ese instante. ¿Y esa transformación es lo que resuelve el conflicto? Libera a Raúl y al persa, y le hace prometer a Christine que cuando él muera, volverá para enterrarlo y devolver el anillo de oro que le había dado. Poco después, en los periódicos aparece una nota escueta. Eric ha muerto. Y se acaba. Sí. El epílogo del libro ata los cabos sueltos, explicando el origen de Eric. Era hijo de un constructor, nacido con una deformidad facial tan terrible que huyó de casa siendo un niño. Y ahí empieza su viaje. Se unió a ferias y circos ambulantes, donde aprendió sus habilidades como mago e ilusionista. Viajó por Europa y Asia, construyendo palacios con pasadizos secretos y cámaras de tortura para shahs y sultanes, hasta que su talento para la muerte y el engaño se volvió demasiado peligroso incluso para sus patrones. Y es entonces cuando vuelve a Francia y, gracias a sus contactos, participa como uno de los constructores anónimos en los cimientos de la Ópera Garnier. La oportunidad perfecta para crear en secreto su propio laberinto personal bajo el edificio, un refugio hecho a su medida para esconderse del mundo que siempre lo había rechazado. Lo fascinante es cómo Leroux entrelaza aquí varios géneros. El más evidente y el que más choca con la imagen popular es el terror gótico. Totalmente. Las fuentes lo comparan directamente con monstruos clásicos como el de Frankenstein o Drácula. Claro, Eric es un ser monstruoso por su apariencia, sus actos violentos, vive en las catacumbas, es un genio incomprendido y rechazado por la sociedad. Cumple todos los requisitos. y hay detalles que refuerzan esa atmósfera gótica que se suelen omitir, ¿no? Muchísimos. Por ejemplo, la capilla personal en su guarida está decorada con huesos humanos, o la forma en que usa su voz de ventríloco para hacerse pasar por un espíritu. Es un terror muy tangible. Luego está la música, que es el motor de todo. No es solo un telón de fondo, es el lenguaje a través del cual Eric se comunica con el mundo y sobre todo con Christine. Él es su ángel de la música, su mentor, pero esa mentoría se convierte en una herramienta de control y de obsesión. Claro. Y Leroux, que fue crítico musical, usa piezas específicas con una intención clara. La ópera que se representa es Fausto, la historia de un hombre que vende su alma al diablo. Vaya. Una pieza que evoca a la muerte llamando a los difuntos a bailar. No puede ser más explícito. Y por supuesto está el romance, aunque es un romance muy tóxico y complejo. Se presenta el clásico triángulo amoroso, pero los vértices son muy claros. Raúl representa el amor seguro, la normalidad, la aceptación social, es la luz. Mientras que Eric es todo lo contrario. Es el amor prohibido, oscuro, peligroso y por eso mismo fascinante. Claro. Atrae a Christine no solo por su genio musical, sino porque despierta en ella una profunda piedad. Ella ve al niño torturado debajo del monstruo, y esa compasión es una conexión muy poderosa, casi tanto como la atracción romántica que siente por Raúl. Curiosamente, a pesar de todos estos elementos, la novela no fue un éxito inmediato, especialmente en Francia. ¿En serio? Leroux ya era muy famoso por otras novelas de misterio, como El misterio del cuarto amarillo, que habían tenido mucho más impacto. El fantasma pasó un poco desapercibida al principio. De hecho, hay una reseña del New York Times de la época que es demoledora. Se quejaba de que todo el suspense de la historia se perdía al descubrir que el fantasma era solo un hombre. Es increíble, ¿verdad? Parece que el público esperaba algo genuinamente sobrenatural, y la revelación de que Eric era un genio de la ingeniería y los trucos de ilusionismo les decepcionó. Qué curioso. Hoy en día, esa explicación es precisamente lo que hace que la historia sea tan potente, el hecho de que el monstruo sea humano. Totalmente. La fama mundial de la historia no llegó realmente hasta más tarde, gracias a la serialización en periódicos extranjeros y sobre todo al cine. La primera gran adaptación fue la película muda de 1925, con el legendario Lon Chaney como el fantasma. Una película con una producción muy accidentada, por lo que sé. Sí, el primer montaje que se presentó al público en los pases de prueba era una especie de comedia romántica oscura. Al parecer, se centraba tanto en el romance que el público no sabía si reír o asustarse. Fue un fracaso total. Una comedia romántica. Cuesta muchísimo imaginarlo. Me encantaría ver esa versión. Imagina al fantasma haciendo chistes malos mientras secuestra a Christine. Sería un desastre, pero un desastre fascinante. Pues sí.
El estudio tuvo que volver a rodar escenas y reeditarla por completo, para devolverle el tono de terror gótico original de la novela. Y entonces, con el nuevo montaje y el icónico maquillaje de Chaney, que él mismo diseñó, la película fue un éxito rotundo. Claro. La escena en la que Christine le quita la máscara es uno de los momentos más impactantes de la historia del cine de terror. Y de ahí el salto al fenómeno global definitivo, el musical de Andrew Lloyd Webber, de 1986. Y aquí hay un detalle legal muy revelador sobre su creación. A ver. Hubo un debate interno sobre si el musical debía anunciarse como basado en la novela de Leroux o simplemente inspirado en. Un matiz que parece pequeño, pero es fundamental. Los productores optaron por inspirado en. Algunos miembros del equipo de producción sintieron que esto minimizaba la contribución de Leroux, que al final del día proporcionó la trama, los personajes y el escenario. Claro, es que lo dio todo. La productora argumentó que no era su intención quitarle crédito, pero mantuvieron la fórmula. Una fórmula que, a pesar de ese debate, funcionó a la perfección. El musical se convirtió en el más longevo de la historia de Broadway, con 35 años en cartel antes de cerrar en 2023, y sigue representándose en el West End de Londres. Es un icono cultural absoluto. Y aquí llega la gran paradoja. ¿Cuál? Siendo una de las historias francesas más famosas del mundo, ambientada en el corazón de París, el musical de Lloyd Webber nunca se ha representado de forma profesional en Francia. No puede ser. Hubo un intento en 2016, pero un incendio en el Teatre Mogador canceló la producción antes de su estreno. Es como si el fantasma, musicalmente hablando, nunca hubiera podido volver a casa. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué nos queda? Que la novela original de El fantasma de la ópera es una obra mucho más rica, compleja y sombría de lo que sus famosas adaptaciones a menudo nos dejan ver. Sin duda. Nos presenta a un personaje, Eric, que no es solo un villano o un amante romántico, sino un genio torturado, un marginado cuya humanidad solo se revela a través de un inesperado acto de compasión. Exactamente. Y esto nos lleva a una reflexión final. La mayoría de las interpretaciones, sobre todo el musical, se centran en la elección romántica de Christine. La gran pregunta parece ser, ¿a quién elige? ¿Al apuesto y seguro vizconde o al misterioso y apasionado fantasma? El clásico triángulo amoroso que siempre funciona comercialmente. Me pregunto si ese mensaje se diluyó a propósito en las adaptaciones porque un triángulo amoroso es mucho más fácil de vender que una historia sobre la redención a través de la compasión. Es muy posible, porque en el texto original de Leroux, el punto de inflexión no es una elección de pareja. De hecho, Christine nunca duda de su amor por Raúl. Ah, mira. El momento clave es un acto de empatía, el beso. Es ese gesto que no es romántico, sino compasivo, el que rompe el ciclo de violencia y libera a todos. No salva al mundo eligiendo al hombre adecuado, sino mostrando compasión por el monstruo. Una perspectiva que lo cambia todo. Completamente. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿cómo cambia nuestra percepción de esta icónica historia si dejamos de verla como un triángulo amoroso y empezamos a verla como la historia de cómo un simple acto de compasión, un gesto de humanidad hacia quien ha sido deshumanizado, puede redimir hasta el monstruo más temido?